Vamos a la palabra del Señor, a la primera carta a los tesalonicenses para continuar con nuestro estudio sistemático. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Cuando lo tengamos, le dan por favor un fuerte amén. Hace 8 días el Señor, a través de nuestro hermano Gerson, nos estuvo explicando los significados del capítulo 3, el capítulo 4, la primera parte. Así que vamos a enlazar retomando el versículo 11, donde dice: pónganse, del capítulo 4, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Es importante entender cómo el apóstol Pablo, luego de venir recordándoles los sufrimientos, luego de venir hablándoles de la necesidad de sufrir por Cristo, luego de mostrarles el anhelo que tenía de visitarles, pero cómo ese anhelo había sido truncado por la obra de Satanás, que lógicamente hemos explicado, estuvo dentro del plan de Dios, el plan soberano de Dios. Envía a Timoteo para que los visite y Timoteo regresa con unas buenas noticias. Pablo tenía un temor, ese temor era que los tesalonicenses hubiesen flaqueado en la fe, hubiesen menguado en la fe, se hubiesen apartado de la fe a causa de todas estas persecuciones. Y luego lo tenemos aquí en este capítulo 4, dando instrucciones de lo que debían enfatizar, en lo que debían hacer esfuerzo. Por un lado, les habla de la voluntad de Dios. Una de las cosas más difíciles para el cristiano promedio, y que no debería ser tan difícil, es entender, discernir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y en el versículo 3 dice muy claramente: la voluntad de Dios es que sean santos. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos apartados para Él. Recuerden que santo significa apartados en ese sentido primario, apartados para Él. Y comienza a hablar de la inmoralidad sexual porque era algo muy rampante en medio del mundo pagano, en medio de este mundo gentil. Aún la vida religiosa giraba en torno a la inmoralidad sexual. Recordemos que en casi todas las ciudades habían prostitutas santas, había la llamada prostitución santa en los templos paganos, donde los hombres iban, se acostaban con estas mujeres y de esa manera rendían culto a sus ídolos. Por eso Pablo vuelve a hacer énfasis acá. Y en el versículo 11 dice: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Como bien lo explicó Gerson, vivir una vida tranquila no es una vida de una cabaña en la playa o una cabaña frente al lago o una cabaña en las montañas. No es una vida de me levanto a las 10 de la mañana, desayuno y me quedo esperando qué hay de almuerzo. No es una vida de relax como lo entendemos usualmente, no es una vida de vacaciones. Una vida tranquila, nos lo explica aquí, es una vida en la cual cada uno está ocupado en sus propios asuntos, es decir, una vida donde no hay entrometidos, no hay chismosos, donde la mujer no está metida en la casa de la vecina a ver qué está haciendo de almuerzo la vecina y diciéndole por qué pica la habichuela así y no en cruz, y por qué la zanahoria la deja de esta manera y por qué no le da remolacha, y no está hablando de eso. No es lo que debe suceder. Una vida tranquila es cada uno ocupado en sus propios asuntos, pero hay una cosa fundamental y que la vamos a ver más adelante: que cada uno trabaje con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Una de las cosas que a veces no comprendemos es que el trabajo no es un castigo. Eso lo traemos en el inconsciente latino, lo traemos en el inconsciente popular latino, porque no es mundial. La cultura japonesa, por ejemplo, considera las vacaciones como un tiempo de vergüenza. Han tenido que trabajar las empresas en Japón para obligar a los empleados
a salir a vacaciones. Hasta hace unos 30 años los japoneses, cuando salían de vacaciones, se encerraban en sus departamentos, que son bastante pequeños, apagaban luces, desconectaban televisores y todo porque les daba vergüenza que sus vecinos supieran que no estaban trabajando. Así que han tenido que invertir, muy parecido aquí, ¿no? Han tenido que invertir las empresas, sobre todo las multinacionales que tienen sedes allá y en otros lados del mundo, y se han dado cuenta de lo productivo que también es que el empleado descanse, obligar a través de seminarios y a través de otras cosas a que los empleados salgan con sus familias y tengan tiempo de esparcimiento. Pero el trabajo, bíblicamente hablando, lo encontramos en Génesis. Génesis, en los primeros capítulos, antes de la caída, nos damos cuenta que Adán trabaja. El Señor lo pone a cuidar el huerto. Antes que eso, le da una tarea bastante dispendiosa y es la de nombrar a todos los animales. Y no era la granja que cantamos del tío, no me acuerdo cuál es la granja del tío. Sí, Uncle McDonald, no es esa granja, el tío McDonald, sino era toda la creación. Y Adán tenía la tarea de nombrarlos. El trabajo es una manera en que Dios nos permite imitarlo, porque Dios trabajó por 6 días y reposó en el 7º de todo su trabajo. Así que el trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. Y cuando la gente está trabajando, dice, vamos a tener una vida tranquila. Cuando la gente no trabaja, meten problemas a su familia. Cuando la gente no trabaja, meten problemas a los que están a su alrededor. Una manera de llevar una vida tranquila es ocupándose ¿en qué? En trabajar con sus propias manos. Trabajen con sus manos. El objetivo de Pablo en este punto, es decir, trabajen con sus manos, es no pongan a otros a trabajar por ustedes. ¿Trabajen qué? Ustedes. Usted tiene que trabajar. Dios le dio manos, trabaje con esas manos. No significa que si mi trabajo no es orfebre, o no es un trabajo mecánico, entonces no trabajo. Es que lo que está haciendo referencia es a que cada uno se dedique ¿a qué? A trabajar. Por eso nosotros hablamos de la ética cristiana del trabajo y hablamos de que nosotros como empleados, bueno, ustedes en sus trabajos deben ser ejemplo. Ustedes deben ser unos buenos empleados, ustedes deben ser unos buenos trabajadores. Y dice, ¿para qué? Para que la gente que no es cristiana respete la manera en que ustedes viven y no tendrán ustedes que depender de otros. 2 consecuencias se dan de que un cristiano sea un buen trabajador, sea diligente en su trabajo, cumpla con lo que Dios le ha mandado. Y es importante entender que Pablo en la carta a los Efesios, en la carta a los Colosenses, habla de los esclavos, que son los empleados, diciendo trabajen diligentemente para sus amos, obedézcanles en todo, ya sea que lo estén mirando o no los estén mirando, porque les están sirviendo ustedes al mismo Cristo a través de sus trabajos. El apóstol Pedro es un poco más fuerte al decir que debemos someternos a nuestros amos terrenales aun cuando sean crueles. Eso pone un ejemplo bastante fuerte. Aun si tu amo es cruel, tú tienes que someterte. Y por otro lado dice que cuando nuestros amos sean cristianos, no por eso podemos pensar en que entonces nos la vamos a gozar. Y entonces como mi jefe es cristiano, entonces yo llego a la hora que quiero. Como mi jefe es cristiano, entonces no trabajo lo que tengo que trabajar porque ahí entonces somos hermanos. Dice, no, por el contrario. Cuando tu jefe sea cristiano, tienes que trabajar con más ahínco porque el fruto de tu trabajo lo va a disfrutar un querido hermano en la fe. Eso es lo que dice la palabra del Señor y es lo que nos está llevando acá. 2 consecuencias. La primera, los mundanos, es decir, la gente que no es cristiana, van a respetar su modo de vida. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, mira, él trabaja bien, vive en su casa tranquilo, puede que se haya comprado un carrito, bueno, lo que sea, pero van a decir es que él es un buen trabajador. O sea, que te acusen de todo en la empresa, que te acusen de aleluya, que te acusen de que, por ejemplo, este mes, los que trabajan en empresas organizadas sobre todo, van a encontrarse las fiestas y los paseos de fin de año. Entonces digan, no, mira, el aleluya no quiso venir a la fiesta, se cree mejor que nosotros, el aleluya no se quedó, el aleluya no sé qué, pero que no digan el vago, que te digan el aleluya.
Que te digan el que se cree de mejor familia porque no se tomó los tragos, porque no fue a la discoteca, que te digan todo eso, pero si tú trabajas, al final van a tener que decir, pero es un excelente empleado, es un excelente trabajador, él llega temprano, él cumple con sus funciones, nunca lo vemos por ahí palomeando, nunca nos sale a las 10 de la mañana, es la hora de la oración matutina, entonces voy a dejar de trabajar para estar, porque el Señor dice en Santiago, oren sin cesar, entonces jefe, yo tengo que ponerme a orar en este momento para ver, no, ora en tu casa. Ahora, pero hice ora sin cesar, haz oración como la que hizo Nehemías en el capítulo 2. El rey le dice, ¿por qué te ves cabizbajo? No pareces enfermo, y eso era terrible porque Nehemías era el copero. Entonces le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Y Nehemías dice, ¿cómo voy a estar bien cuando mi ciudad y el templo tienen las puertas y las murallas destruidas, las puertas quemadas? ¿Y qué le dice el rey? ¿Qué necesitas? Y entonces dice Nehemías, y oré al Dios del cielo. No significa que Nehemías le dijo al rey, ya vengo, y se fue a orar a su casa 3 horas y volvió. No, oró al Dios del cielo es algo muy rápido, lo hemos explicado, con los que estuvimos preparándonos para predicación. Señor, ayúdame, dame sabiduría. Y ¡pum! Voy a eso, no necesito más. Entonces tenemos que aprender a trabajar con nuestras manos para que la gente que no es cristiana respete la manera en que vivimos. Dije, mire, yo no sé para qué trabaja tanto si no tiene amante, no sé para qué trabaja tanto si no compra trago, yo no sé para qué trabaja tanto si no quiere hacerse rico, pero finalmente van a decir, es un buen trabajador. Eso es lo que deben decir de nosotros. Y adicionalmente, no tendremos que depender de otros. Es decir, no vamos a hacer carga para la iglesia de una manera que innecesaria. No vamos a hacer carga para los hermanos de una manera innecesaria, porque nosotros tenemos que aprender a depender de Dios y lógicamente conseguir nuestro sustento de nuestro propio trabajo. Ahora, ¿eso significa que la iglesia no puede ayudar a la iglesia? No, porque no podemos obviar un principio por otro. Si tú trabajas diligentemente, eres un buen empleado y ganas el mínimo 700, lo que ganes, y tienes una situación en tu casa de fuerza mayor, tienes una calamidad, hay una cirugía, algo pasó, un gasto adicional, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Ayudarte. Eso dice la palabra del Señor. Pero no es que, no, mira, yo la verdad, yo quiero estar aquí en la casa, me quiero relajar, quiero cogerla más suave, este trabajo no me gusta, lo voy a dejar, y entonces el resto de hermanos ayudar. No, nos dice la palabra, así no tendrán que depender de otros. No está bien que hermanos dependan de otros cuando están en la capacidad de trabajar. Una cosa es, mira, se acabó la empresa, me echaron de la empresa para la gloria de Dios. ¿Por qué es para la gloria de Dios? Porque me pidieron que mintiera y no mentí. Eso es para la gloria de Dios. Pero ya hemos tocado muchas veces el tema de para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no me dejan orar 3 veces el día, no me dan las condiciones que yo quiero. Bueno, no es para la gloria de Dios. Y es un llamado aquí en la iglesia a los tesalonicenses para ser responsables. Y tenemos que aprender esto. Y es importante ver, ya te doy la palabra, que era una iglesia sufrida. Esta iglesia no era una iglesia cómoda. Esta era una iglesia sufrida. Sin embargo, y a pesar de ser una iglesia sufrida, el Señor a través de Pablo les dice, dedíquense ¿a qué? A trabajar. No dice, ustedes han pasado las duras y las maduras, miren, ¿saben qué? Dedíquense a orar y nosotros vamos a mirar cómo levantamos ofrenda en las otras iglesias. No dice eso. Diego. Micrófono, el auxiliar. Ya. Súbelo. Ahí. ¿No tiene volumen? Bueno, voy preguntando y yo te respondo la pregunta mientras tanto. Bueno, buenos días. Podemos concluir que el trabajo, el propósito de Dios del trabajo es simplemente que lo honremos manteniéndonos ocupados. Sí. De esa manera nos sometemos a Dios y Él cubre todas nuestras necesidades. Sí, porque finalmente, lo estás diciendo muy bien, finalmente si ganamos mucho o poco no depende de nosotros. Les he puesto el ejemplo varias veces. La pregunta es, el propósito es con el trabajo simplemente que lo honremos al estar ocupados en lo que Él nos ha mandado a hacer, porque la provisión proviene de Dios, valga la redundancia. Es decir,
La persona que en una empresa, que lo hemos visto a veces hoy entre hermanos cristianos, uno es el gerente de la empresa y se gana 5 millones, el otro es hermano en la fe y se gana el mínimo. Bueno, lo que pasa es que yo soy más que tú, ¿no? Eres igual, pero a Dios le ha placido que tú te ganes 5 millones y que él se gane el mínimo. Si trabajan las mismas 8 horas, llegan a la misma hora, hacen el mismo esfuerzo, los dos están honrando al Señor. Y este hermano que gana 5 millones, cuando este hermano tenga una situación, una calamidad, una fuerza mayor, debe decir, oye, hermano, yo te voy a apoyar. Pero no es, en la iglesia hay un hermano que se gana 5 millones, oye, hay 4 que se ganan el mínimo que no trabajen y ese hermano más bien que gíreles el mínimo. Eso no es bíblico, eso es vagancia. Y el Señor dice, de esa manera van a hablar mal de ustedes. Una vez a mí alguien me preguntó, Juan, ¿y tú qué haces? ¿Tú en qué trabajas? Esta persona ya llevaba tiempo en la congregación. ¿Cómo así? ¿Yo qué hago? Sí, tú trabajas. Bueno, mi trabajo es ser pastor. No, pero tú trabajas. Porque existe la idea de que el pastor, y es una idea que está tristemente bien fundamentada. Muchos, el trabajo que consideran de ser pastor es ir el domingo a predicar y ya. No hacen nada más. Y por ahí giran posts en las redes sociales diciendo, no diezmen, manden al pastor a trabajar. Bueno, ayer mi esposa me sacó las horas de trabajo porque en esa semana alguien me decía que si a mí me pedían informe, no sé qué, le dije, ojalá no me lo pidan porque si me lo piden me meten en problemas con mi mujer. Y mi esposa ayer me sacó mi reporte del día. Ayer me dijo, Juan, hoy llevas 14 horas trabajando, ¿a qué hora piensas parar? Estás incapacitado. Entonces el pastor trabaja mucho, pero es que debe trabajar mucho. Es decir, el pastor no puede ser el vago de la iglesia. Todos trabajando y yo canaleando. Bueno, no es bíblico. No es bíblico. Yo tengo que trabajar porque ¿cómo puedo también exigir a otros que trabajen si yo me la paso canaleando? No puedo, no es bíblico, es lo que está diciendo el Señor. Y así no tendremos que depender de otros. Y ahora, versículo 13, amados hermanos, que mantiene Pablo después de la exhortación, el amor, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pasa el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, de decirles que han sufrido, que su sufrimiento ha sido ejemplo para otros, a decirles que quería verlos, que Satanás le ganó una batalla y no pudo ir a verlos, que envió a Timoteo, de exhortarlos a la vida santa, a alejarse del pecado sexual, a ocuparse trabajando, no andar faroleando como tal, a animarlos y consolarlos con lo único que consuela al verdadero cristiano, la vida eterna. Juan, ¿cómo me consuelo? Mira, me siento muy triste, hermano, piensa en la vida eterna. ¿Cómo me consuelo yo? Cada vez que siento, por ejemplo, esta semana que ha sido tremendamente difícil, igual que la anterior, yo creo que peor que la anterior. A propósito, hoy toca reunión extraordinaria de miembros. ¿Cómo me consuelo? Aquí. Me consuelo aquí. ¿En qué? Algún día todo esto va a terminar y voy a estar en la presencia de mi Rey. No hay más, no hay otro consuelo. Caramba, me siento mal, no me he podido recuperar. Algún día voy a estar en la presencia de mi Rey. El único consuelo para el creyente es este. Por eso el Señor lo pone aquí. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Había surgido en la iglesia de Tesalónica, se habían levantado, como siempre se levantan falsos maestros, a decir que la resurrección de los muertos ya había tenido lugar. Y entonces esos hermanos tesalonicenses estaban preocupados, pensando y entonces esos hermanos que sufrieron tanto, el hermano Aristóbulo, el hermano Plutarco, el hermano Erasto, todos esos hermanos, el hermano Epeneto, que sufrieron tanto por Cristo y murieron en vano. Es lo que está pasando acá. Por eso Pablo dice, mire, les quiero que recuerden lo que va a suceder para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Hay una cosa muy importante que tenemos que entender del versículo 13. El Señor no está prohibiendo. ¿Está prohibiendo o no está prohibiendo? No está prohibiendo sentir tristeza cuando fallece un hermano.
No está prohibiendo eso, porque algunos sacan esto mal contextualizado. Lo que está diciendo es que la tristeza nuestra no puede ser la misma del mundo. Nosotros tenemos una tristeza, ¿cuál? No voy a ver a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a mi hija, por un tiempo. Es una tristeza que puede ser parecida a cuando un familiar se va a vivir a otro país. Entonces, y es un país donde dice, mira, me voy para Estados Unidos y me van a dar la visa de residente, no puedo salir de Estados Unidos en 5 años porque si no pierdo la visa. Entonces, por lo menos por 5 años, puro Skype. Entonces va a haber lágrimas, va a haber, pero hay una esperanza de que nos vamos a volver a ver, que es diferente a la de cuando estamos viendo las paladas de tierra cayendo sobre el cofre. Es diferente para los del mundo. Para nosotros, la partida de un hermano en la fe debe ser igual que la partida de un familiar que se va para otro país. Hay tristeza, pero hay esperanza. Es lo que nos está diciendo acá. ¿Claros ahí? Ok. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. ¿De dónde proviene nuestra esperanza? Del Evangelio. Cristo murió, pero recuerden que en 1 Corintios capítulo 15 dice, si Cristo no se levantó de entre los muertos, somos los más dignos de lástima, los más miserables. ¿Por qué? Porque qué tristeza, si la esperanza para nosotros es solo esta. Más bien dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero aquí nos vuelve a decir Pablo, como Cristo murió y resucitó. Ahora, hay una cosa fundamental. Pablo no está haciendo énfasis tanto en el hecho de la muerte y resurrección de Cristo como en el hecho de la creencia de ellos. Es importante. ¿Por qué? Porque el creer en eso es lo que marca la diferencia, porque hay un hecho histórico y un hecho bíblico, y es que Cristo murió y resucitó. Pero no todos van a venir con Cristo en gloria. Solamente los que creen que Cristo murió y resucitó en ese sentido y que lógicamente se han sometido a su señorío. Por eso dice, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Jesús cuando vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muertos. Entonces fíjate que todo tiene que ver con fe. Fe. Creemos que Jesús murió, creemos que Jesús resucitó, y si tú crees que Jesús murió y resucitó, también debes creer que Jesús volverá. Eso es la parusia, la segunda venida de Cristo. Y también debes creer que Jesús no volverá solo, sino que cuando Jesús vuelva, traerá junto con él a todos los creyentes que hayan muerto. ¿Quiénes van a aparecer ahí? Los creyentes, no todo el mundo. Y ahí vuelve a enfocarnos en un programa de resurrección que estuvimos estudiando en la carta al libro del Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Ok. Versículo 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. El apóstol Pablo, inspirado, guiado por el Espíritu Santo, en este punto dice algo fuerte. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Aunque este mismo Pablo más adelante escribe en la carta a Timoteo, toda escritura es que inspirada, exhalada por Dios, aquí viene a reforzar algo más. Mira, esto es palabra de Dios y sin embargo quiero decirte esto de parte de Dios. ¿Por qué Pablo dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor? Recordemos que la Biblia tiene su dualidad, es palabra de Dios pura, pero lógicamente también es palabra de hombre, en el sentido de que Pablo la escribe, Pedro la escribe, Juan la escribe, no podemos negar esa doble naturaleza. Por eso Pablo hace énfasis acá, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, ese nosotros es muy bonito porque ese nosotros ya no es Pablo, Silas y Timoteo, porque toda la carta para referirse a ellos tres los nombra. Pablo, Silas y Timoteo. Este nosotros incluye a los tesalonicenses. Los está metiendo a ellos y de hecho está metiendo ¿a quién? A todos los creyentes, a toda la iglesia. Así que ahí puedes incluir perfectamente tu nombre. Aquí sí es válido. Hay lugares donde no es válido cambiar y que lo hacen muchos cuando hacen sus devocionales. Entonces van al Antiguo Testamento y donde todo lado donde dice Israel, tachan y colocan Juan.
Yo te digo a ti, Israel, yo te digo a ti, Juan, eso es para mí. Pero cuando llega el punto de estrellaré tus niños contra los muros, bueno, ahí sí, pobre Israel, ¿no? Ahí sí ya no es Juan. Entonces las bendiciones lo reemplazan el Israel o tú o vosotros por ellos. Pero en ese caso no aplica, hay que mirar el contexto. Y en este contexto sí es válido que tú te veas a ti, nosotros, nosotros los creyentes, nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese. Aquí vemos con claridad también que Pablo no conocía la fecha, porque Pablo en ese momento se está viendo como alguien que puede estar vivo cuando Cristo regrese y sin embargo no fue de esa manera. Pero lo importante es la afirmación, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese. Eso era válido en el primer siglo, en el momento en que Pablo escribió esta carta, es válido hoy, 18 de diciembre del 2016, y será válido el 18 de diciembre del 3016 si Cristo no ha venido. Podrá seguir el pastor que esté en una congregación predicando diciendo nosotros los que estemos vivos. Ahora, ¿qué debe ser nuestra actitud? Orar porque realmente eso suceda ya, que es lo que dice la palabra, apresuren el día de su llegada. Nosotros los que estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Bueno, vamos a mirar varias cosas. La primera dice que el mismo Cristo, el mismo Señor va a descender desde el cielo con un grito de mando. Eso ubica a Cristo no en el sepulcro, sino lo ubica ¿dónde? En las alturas. Es importante lo que Pablo está haciendo acá. Vuelve a ubicar a Cristo en el lugar de honor que le corresponde. Cristo desciende del cielo, no asciende de la tierra, que fue lo que sucedió en la resurrección. Subió desde las profundidades de la tierra. Segundo, nos dice que descenderá con un grito de mando, es decir, va a venir no como el cordero mudo, no viene como el que enmudeció ante sus trasquiladores, sino que viene con ¿qué? No con palabras, sino viene con ¿qué? Con grito. Viene con un grito. Eso es paralelo a Apocalipsis, donde dice que vendrá y rugirá el león de la tribu de Judá como tal. Nos muestra aquí con voz de arcángel. El original hace como con voz como de arcángel, que es importante entender cómo es una figura, es un símil. No dice que es un arcángel, que es lo que utilizan los testigos de Jehová para hablar de que este Cristo es en verdad el mismo arcángel Miguel. Es un gran error porque la sola gramática nos muestra que viene como con voz de arcángel, no que viene un arcángel. Es importante la gramática para poder comprender. Y lo que está haciendo referencia es una voz de autoridad, básicamente. Y con el llamado de trompeta de Dios, y eso es sencillo de entender porque si vamos a concluir que porque dice con voz de arcángel es un arcángel, también tendríamos que decir que es trompeta. La gramática ahí nos obligaría a decir viene como arcángel y viene como trompeta, entonces tendríamos que imaginarnos a Cristo como una trompeta, algo por el estilo, pero lo que significa trompeta de Dios significa heraldo. Cuando en la antigüedad los heraldos del reino eran llamados a hacer mensaje, ellos tocaban la trompeta y todo el pueblo sabía que había un mensaje de parte del gobernante. Entonces, cuando dice como trompeta de Dios, significa que el regreso de Cristo es heraldo del juicio final. Viene como heraldo en ese momento. Entonces, hay que ver las cosas como son. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Primero, los cristianos que hayan muerto. ¿Quiénes? Los cristianos. Ahora, recuerda que para la mente de los tesalonicenses, la mente de Pablo, la mente de Silas y de Timoteo, quienes participaron en la redacción de esta carta, cristianos eran cristianos. No era el concepto que hoy se tiene de cristianos. El concepto de cristiano hoy es alguien que tiene una Biblia con portada de agenda porque le da pena que se den cuenta que tiene una Biblia en la oficina.
Cristiano es el que va a una iglesia, cristiano es el que en su muro dice I follow Jesus, entonces ya es cristiano. Eso no es el concepto que ellos tenían. El concepto de ellos es alguien que estaba sentenciado prácticamente a perderlo todo. Cristiano era alguien que realmente se había hecho esclavo de Cristo, que podría morir y que iba a ser traicionado, muy posiblemente torturado y martirizado por Cristo. Muy diferente a lo que vemos en la cultura de la iglesia occidental. Entonces, cuando dice los cristianos, lo que la palabra está diciendo son ¿qué? Los cristianos. Pare de contar. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Aquí siempre había una pregunta, ¿no? ¿Y los que murieron ahogados, devorados por un tiburón, los que fueron comidos por leones, los que iban en un vuelo, por ejemplo, la tragedia que hubo aquí en Colombia, el vuelo de Avianca que Pablo Escobar hizo estallar para matar a un agente de la DEA, y es que se desintegraron los que cayeron en las bombas que pusieron en Medellín, en Bogotá? Bueno, el hermano que falleció trágicamente en un accidente de tránsito y se quemó el carro. Bueno, todas las cosas que podemos pensar, eso cubre aquí la tumba. Por eso en Apocalipsis dice, el Hades devolvió el mar devolvió sus muertos. Es decir, Dios es tan poderoso que Él sabe dónde está cada partícula de tu cuerpo esparcida. No se preocupen, para Dios no va a ser trabajo. Falta un dedo, ¿dónde cayó ese dedo? ¿Qué se hizo? ¿Qué hacemos? Bueno, va a tocar dejar que haya el hermano mocho en la gloria. No va a haber hermano mocho en la gloria. No va a haber el hermano manco del cielo. No va a haber. Todos van a estar completitos. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Y un ejemplo de eso muy bonito es Ezequiel 37, 36 y 37, en el valle de los huesos secos, donde dice que estaba desparramado y sin embargo a la orden del Señor todos los huesos se buscan, como si hubieran un imán, se van encajando todo, porque no son los huesos, es ¿quién? El Señor que da la orden a esos huesos. Así que cada partícula del polvo con el cual tú y yo estamos hechos sabe que pertenece a este cuerpecillo y finalmente Dios lo va a transformar, ¿ok? Que es importante eso, Dios va a cambiar, no nos va a dar cuerpos en ese sentido nuevos, sino que va a transformar este cuerpo. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes. Es importante porque Pablo dice los que aún sigamos vivos sobre la tierra, porque aún en esta época ya estaba infiltrada en la iglesia la idea de espiritualizar todo, de todo ponerlo en un sentido figurado. Se me olvida la palabra técnica de eso, me olvida, pero bueno, el punto es ese, es espiritualizar todo, ponerle a todo figurado. ¿Por qué Pablo dice los que estemos vivos sobre la tierra? Porque algunos dicen, bueno, los que todavía estén vivos espiritualmente únicamente. No, Pablo está dejando claro que está refiriéndose a los cristianos y está hablando los que todavía no hayan sido, ¿qué? Sepultados. Los que todavía no hayan, coloquialmente hablando, colgado los guayos. Entonces, los que están vivos sobre la tierra, esos que están allí, seremos arrebatados en las nubes, de ahí hablamos de la doctrina del arrebatamiento, del rapto, para encontrarnos con el Señor. ¿En dónde? En el aire, en las nubes nos vamos a encontrar. No sé, ¿no les alegra eso? Eso es tremendo. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque es la doctrina de la seguridad eterna. Una vez que estemos con Cristo, amigos, no nos van a echar atrás. No vamos a poder pecar. Entonces seremos autómatas. Mira, déjalo en lo que le corresponde al Señor de misterio de Dios, pero entiende que si tú llegas a las nubes, ya no tienes que andar preocupado por nada más. Ya la hiciste. Llegamos. Ahora, la hiciste en el sentido de que estás allá, porque finalmente lo hizo todo Cristo. No has hecho nada, no hemos hecho nada, pero ya estamos allá y ya no vamos a estar pensando en que si nos van a aplicar
Mateo 18 y entonces viene otro santo a decirnos, mira, Jesús, vi a este santo mirando la tierra como la esposa de Lot. Y no va a pasar nada de eso. Ya estamos seguros en los brazos, en el seno de Cristo Jesús. Amén. Así que anímense unos a otros con estas palabras, que es lo que les estaba diciendo anteriormente. El apóstol Pablo usa estas palabras para animar la iglesia. No hay mayor consuelo. A veces los cristianos se consuelan unos a otros de manera equivocada. Anímate, que esa enfermedad tiene que pasar en algún momento. Anímate, esta semana alguien que pasó por dificultades me preguntaba, yo no estaba solo, me preguntaba, Juan, ¿hasta cuándo estamos en todos esos problemas? Y alguien respondió, ¿cuándo se van a acabar? Nunca. Y sí, bueno, tampoco hay que consolar de esa otra forma, pero al final es verdad. Al final los problemas en esta tierra nunca van a desaparecer, porque deja de dolerte la cabeza, te duele la espalda, deja de dolerte la espalda y te duelen los pies, te pasa el dolor de pies y te duele el ojo, y te deja doler el ojo y te duele la uña, y te duele la uña y tienes gripa y pasas de una a otra y pagas una deuda y apareció la otra y pagas este mes y ya, por ejemplo, en mi caso, recibo el agua llega en mal momento, el que llega siempre como hacia el 20, entonces pues en el 20 no hay cómo pagar llega como el 10 para pagar el 20, pero no cuadran las cuentas allí. Entonces estoy pagando el agua el 2, el 3 y cuando lo estoy pagando apenas está llegando el otro, ya pero acabo de pagar, pero ya llegó el otro. Y entonces vivimos en una constante fatiga. ¿Cómo nos animamos? ¿Cómo nos animamos? Ahorita como iglesia estamos en un momento bien complicado, pero termina y yo le decía a mi esposa, ¿y cuál será el próximo chicharrón? Ya termina y lo que voy a pensar en septiembre, en decir, bueno, el que piensa torcerse este trimestre, dígalo con anticipación, porque el año pasado fue en diciembre otro problema grande y el anterior fue otro en diciembre y ya la cogieron de flecha todos los diciembres. Entonces busquen una mejor época para hacer de las suyas. Pero el ánimo de nosotros, ¿dónde está? En esto, la esperanza de la resurrección. Ese es el ánimo, no hay más. No está diciendo Pablo, anímense hermanos porque tenemos unos senadores allá en Roma que son cristianos y están hablando con César. No. Anímense hermanos porque se nos ha dicho que viene una nueva ley en que van a poner a la iglesia legal. No. El ánimo no está en eso. Anímense hermanos que viene una ofrenda caminando allí buena. No. El ánimo está en las cosas eternas. Y es tremendo si tú logras comprender lo que el Espíritu Santo nos dice, porque el ánimo del cristiano está en que termine esta vida. No sé si lo logras ver. El ánimo del creyente, el consuelo del genuino creyente, nunca está en esta tierra. Bien sea porque ya moriste y Cristo viene y te resucita, o bien sea porque estás vivo caminando sobre esta tierra y Cristo viene y te lleva a las nubes. Sea A o sea B, el consuelo para el creyente está ¿en dónde? Allá, no está aquí. Y es una cosa que si tú lo logras entender, tu perspectiva de la vida va a cambiar y tu posición frente a los problemas va a cambiar. Porque a veces decimos, ¿cuándo vendrán tiempos de refrigerio? Cuando estés en las nubes con Cristo. Ahora, ¿eso significa que no hay momentos de refrigerio aquí? Sí, hay momentos. Yo creo que de una u otra manera aquí, así te hayas refrigerado abriendo la puerta de la nevera, Señor, qué refrigerio. Bueno, hay gente aquí que lo hace, hay gente, uno no sabe, la iglesia hay gente rara. Hay gente que mete la ropa al congelador, por ejemplo, y después se la pone. Cosas raras suceden en la iglesia. Esa es una forma de refrigerarse, tiempos de refrigerio. Pero no es permanente. O sea, tú puedes estar disfrutando en el mejor hotel de vacaciones y ya cálmense todos. Y llegas, ¿cómo llegas de paseo? ¿Cuál es el primer problema que uno tiene cuando llega de vacaciones? ¿Cómo llega? Cansado.
Es terrible. Uno llega cansado. Qué cansancio. Al otro día levántese a trabajar. Le pesa todo. Es terrible. O sea, aún el descanso cansa. Es una cosa increíble. Siempre decíamos de niños, ¿para dónde van? Vamos para Cartagena. ¿De dónde vienen? De Cartagena. Ya no quería. Es terrible. Ya no quiere uno moverse. Ya piensa, qué pereza. Bueno, el único ánimo genuino para el creyente es la vida eterna. Hay gente que dice, yo me voy a casar para que se me acaben los problemas. Me voy a independizar para que nadie me diga qué hacer. Dime, voy a comprar casa propia, ahora sí no vuelvo a pagarle nada a nadie. Por acá Moisés tiene preguntas. Pienso que en esta época, por lo general las iglesias trabajan mucho con esa palabra de, bueno, viene el nuevo año, es el año de tu bendición, vas a conquistar. Y pues en ningún momento se menciona de pronto este mensaje que Pablo insistentemente predicaba, no solamente a Tesalónica, sino que vemos a lo largo de todo el mensaje de Pablo esa insistencia en esa esperanza que tenemos, que es la venida de nuestro Señor. Y cuando pienso en esto, veo que es como si le cortaran las alas al creyente, porque la verdadera esperanza no está como en el subconsciente de la iglesia, porque no hay una predicación profunda hacia él. Y nos esperanzamos en cosas terrenales, que como usted dice, por ejemplo, el otro año voy a conquistar y ese es el año que me voy a ir de vacaciones, pero aún en medio de esas vacaciones hay problemas y terminamos como que repitiendo el ciclo. Es así, porque el deseo de lo terrenal opaca lo espiritual, opaca lo verdadero, lo valioso. Por eso el Señor dice, hagan tesoro, acumulen tesoro en el cielo. Allá es donde es valioso, aquí todo se puede ir en cualquier momento. Vacaciones uno sale, volviendo al ejemplo ese, ahora si alguno sale a vacaciones ahorita, disfrútelas. No estoy diciendo que no salga a vacaciones porque igual que traje no salga, vaya, qué bien. Pero yo he pasado vacaciones tanto casado como soltero, enfermo. Recuerdo unas vacaciones, estábamos con tanto anhelo de venir a Santa Marta, viviendo creo que era en Bucaramanga, y vinimos a Santa Marta y llegamos al hotel y mis papás y mi hermano insistieron en que me comiera un cóctel de camarones. Yo nunca había comido eso, no me llamaba la atención esos animalitos. Finalmente me comí los animalitos y pasé los 4 días de Santa Marta con intravenosa en la habitación del hotel. Espectacular, ¿cierto? Pero veía el mar desde la ventana. Yo he llegado de vacaciones con mi hija para la clínica. La última vez que estuvimos con mi esposa en un hotel aquí cerca, muy, muy bonito, le dio alergia, entonces no pudo disfrutar nada. Todo el tiempo se la pasó con los ojos inflamados. Entonces, todo lo que pasa aquí puede tener problemas. Todo lo que pasa aquí es efímero. Y de hecho, la idea de que el otro año si viene es una idea que tiene origen astral. Es como pensar que nuestra suerte cambia con el mes. Eso es zodiaco. O sea, que a mí me está yendo mal porque es diciembre. Pero mi hermano, el Señor me muestra que el 2017 sí es el tuyo. Oye, ese discurso es el mismo de Walter Mercado. No te preocupes, aguanta estos 12 días porque el 2017 es el año de la conquista. Lo peor es que ese pobre hermano lo traen en el año de la conquista hace 10 años. Y todavía no conquista. El único que conquista cada año es el pastor porque cambia carro, pero el resto están conquistados. Bueno, así que es importante que no te esperances. Ay, Señor, que acabe rápido el 2016. ¿Qué tiene que ver el calendario? Tú no encuentras un solo pasaje aquí que te hable de... Y cuando empiece el nuevo año, entonces te vendes. No encuentras eso. No lo encuentras. O sea, el Señor
te pone como iglesia a decir, tu esperanza siempre va a estar ¿dónde? En Cristo, en la vida eterna. Anímate en que cuando mueras vas a estar bien. Qué tremendo consuelo para el mundo. No, por eso para el mundo esto es una locura. Dile al mundo, ¿por qué estás tranquilo? Porque el día de mi muerte voy a... ¿Están locos? ¿Están locos? Pero mi consuelo, ¿dónde está? Ahí. ¿Por qué puedo estar hospitalizado y feliz? Porque digo, si muero aquí, lo que me espera es mucho mejor. Y aún si me la paso enfermo aquí, lo que me espera es mucho mejor. Mi consuelo está allá, mi ánimo está allá, mi esperanza está en la vida venidera. Capítulo 5. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Esto es terrible, porque entonces la vierte al otro lado. ¿A la iglesia qué? La iglesia no está llamada a andar cazando titulares de prensa. La iglesia no está llamada a andar cazando, mira, que Julano de tal lo pusieron de presidente y él había dicho, mira, ¿qué va a hacer Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos? Eso lo sabe el Señor. Si Donald Trump va a acabar va a iniciar la Tercera Guerra Mundial, porque ya muchos se están preparando para la Tercera Guerra Mundial, porque Trump se le van a cruzar los cables y va a darle launch al maletín que carga ahí cada vez que viaja. Si eso sucede es porque Dios así lo ha dispuesto. Amén. Entonces, no nos corresponde a nosotros, como le contestó el Señor Jesucristo a los discípulos, no les es dado a ustedes el saber la sazón de los tiempos en ese sentido, porque no lo saben ni los ángeles, ni siquiera el Hijo. Lo sabe solamente ¿quién? El Padre. Entonces, la tarea de la iglesia no es averiguar el tiempo exacto. La tarea de la iglesia es estar identificando que va a venir Cristo. Es decir, fíjate que el apóstol Pablo utiliza el mismo ejemplo que el Señor Jesucristo, dolores de parto. El Señor en el Evangelio dice, ¿tiempo de qué? De dolores, las dolores, las contracciones, pero aún no es el qué, el momento. Entonces, sabemos que hay dolores de parto, sí, pero miren, también tenemos que ser claros, los dolores de parto iniciaron con la llegada de Cristo. El día del Señor, no estamos hablando de un solo día, sino de un periodo de tiempo como tal. Y el día del juicio inició con la llegada al ministerio de Juan el Bautista, si uno estudia teología sistemática. Entonces lo que dice Cristo acá es, miren, no es necesario que les escribamos acerca de qué, de detalles, de cómo y cuándo. ¿Dónde va a aparecer Cristo? ¿Dónde lo van a ver primero? ¿Dónde se va a escuchar primero? ¿Qué tiene que suceder? ¿Va a subir el Papa Negro? Hasta hace un tiempo andaban diciendo que el Papa Negro y una cantidad de cosas. Hermanos, vemos dolores de parto, vemos acomodación de muchas cosas bíblicas y las cosas están dadas para que Cristo vuelva, pero Cristo podría tardar 10,000 años más. Esa es la verdad. Perfectamente, podría tardar 10,000 años más. Pero también puede ser que Cristo venga ahora. Entonces, ¿qué nos corresponde? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Estén ¿qué? Listos, pues el regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. No está diciendo, como ayer que estábamos haciendo un estudio con liderazgo, no está diciendo que Cristo va a venir con antifaz y gabardina negra para que no lo pillen. No está diciendo eso, solamente está diciendo que Cristo va a venir en el momento menos esperado. Porque el ladrón nunca manda carta diciendo, Señor Moisés, quiero anunciarle que ha sido seleccionado para despojarlo de sus bienes materiales, planeo pasar a asaltar su casa, mañana tipo 9, por favor, no ponga tantos seguros, igual voy a entrar. Porque ¿qué ladrón tendría éxito con ese tipo de estrategia? ¿Qué va a pasar a las 9 cuando llegue el ladrón allá? Moisés va a tener todo bien cerrado, va a haber policía alrededor, entonces quizás
Me pillaron. Bueno, lo que está diciendo acá simplemente es que el regreso de Cristo va a ser de manera intempestiva. ¡Puf! Apareció. Nadie va a estar en ese momento preparado del mundo. Dice, cuando la gente esté diciendo todo está ¿qué? Tranquilo y seguro. Todo mismo los días de Noé. Todo el mundo relajado, todo el mundo calmado, todo el mundo en sus cosas, casándose, participando de fiestas. Es lo que dice en el Evangelio. Entonces les caerá la catástrofe encima, tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Después de que arrancó verdaderamente el dolor de parto, ya no hay escapatoria posible. Ya, ahí fue. Puede que dure ahí esas 24 horas que a algunos les toca padecer bastante en esa, pero ya fue. Ya cuando dice el médico, ya es. Lo que está diciendo es lo mismo, pero quiero que vean la comparación y con eso terminamos por el día de hoy el estudio. El regreso de Cristo para la iglesia es ¿qué? Ánimo. ¿Cómo se consuela la iglesia? Con el regreso de Cristo. ¿Cómo se consuela la iglesia? Con la venida de Cristo. Es la mejor noticia, es la esperanza de la iglesia. Pero al mismo tiempo, el regreso de Cristo, la venida de Cristo, para otros será una catástrofe repentina que se les viene encima. El mismo evento va a tener dos implicaciones totalmente distintas. Para unos, para nosotros, será el momento de mayor gloria, alegría, felicidad, gozo y todos los demás sinónimos que podamos usar para describir una alegría inconmensurable. Pero al mismo tiempo será el momento de mayor angustia, tristeza, terror que puedan experimentar las personas de la tierra. Un sufrimiento sin comparación. ¿Por qué? Porque lo habla una catástrofe que se les viene encima. Pensemos en qué significaría una catástrofe que se viene encima. Miremos noticieros. Hubo un derrumbe sobre un barrio a la 1 de la mañana, todo el mundo estaba durmiendo, todo el mundo estaba tranquilo y de repente, ¡puf!, una luz de tierra. Va un bus intermunicipal y de repente todo el mundo tranquilo, 2 de la mañana, cayó una piedra, se aplastó. Estaban en el año 2000, si no me falla la memoria, 2004, por esta época. Gente de vacaciones en la playa de Tailandia, creo que fue. Ay, mira, esa ola está buena para... Ya. No hay más. Repentinamente. Hace un mes. Prepárense para aterrizar, enderecen los asientos, recojan las mesitas auxiliares, se apagan las luces de un momento a otro. Así va a ser el regreso de Cristo. Catástrofe para los que no están en él, gozo, alegría, esperanza para los que estamos en él. Y ahí el punto es, ¿en qué lado estás tú? El regreso de Cristo, ¿cómo te va a coger? ¿Como una catástrofe que te vino encima o como la esperanza? ¿Amén?